De la mañana en punto, buenos días, los seguimos acompañando desde Mañanas Blue, hoy martes 13 de agosto del año 2024, como siempre con la información, el análisis y la opinión. El secuestro y la posterior liberación de 66 militares en San José del Guaviare, que ocurrió anoche muy tarde, deja expuestas las dudas sobre la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho abre varios interrogantes sobre cuál es la verdadera voluntad de paz de las disidencias de alias Calarcá, un hombre que hace algunas semanas se había dicho que nunca va a dejar las armas y que sigue extorsionando y ahora propiciando y presionando secuestros de integrantes de la fuerza pública en el departamento de Guaviare, sumado a una ofensiva violenta en el municipio de Miraflores. El ataque y secuestro contra un diputado del departamento, además de ataques contra la fuerza pública en diferentes sitios. La fuerza pública está en medio de una situación difícil porque, entre otras cosas, el proceso de paz con la guerrilla del ELN y el ofrecimiento al Clan del Golfo de acercamientos para negociar su eventual sometimiento son cuestionados esta mañana por cuenta del paro armado del Ejército de Liberación Nacional, que ya completa varias horas en el departamento de Chocó. 5 municipios bajo ataque, bajo amenaza, 50.000 personas confinadas en medio de la guerra que hay con dos grupos que en teoría están en medio de negociaciones o acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las fuerzas militares desplegaron más de 5.000 soldados en la zona en la que el ELN está en este paro armado, intentando garantizar una normalidad que no se da. La gente está confinada, la gente está asustada y por eso se espera que en las próximas horas lleguen helicópteros para más tropas y soldados para reforzar la seguridad, sobre todo en los ríos, que son las principales vías de comunicación en el occidente del país. Esta mañana, además, hablando de Venezuela, hay noticias que tienen que ver con el avance de la dictadura de Nicolás Maduro hacia una verdadera autocracia, el cierre de las redes sociales, la persecución a los opositores, el cierre de las ONGs, mientras el mundo permanece inerme a la espera de contactos que cada vez se ven menos posibles de tener éxito, entre ellos los que avanzan desde Colombia, Brasil y México, y también los que avanzan desde España. Esta mañana se conocen detalles de la llamada telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Colombia está presionada por Estados Unidos para firmar una resolución que se discutirá seguramente hoy en la OEA, pidiendo urgentemente medidas con más fuerza en Venezuela al régimen de Nicolás Maduro. Recuerden que la última vez que se reunió la sesión de la Organización de Estados Americanos, Colombia se abstuvo de emitir su voto. En Venezuela, 16 días después de las elecciones, siguen las denuncias sobre la segregación a los opositores, sobre las marcas que hay en las puertas de sus casas con una X roja, recordando los peores episodios de la historia de la humanidad, mientras también se conocen detalles de la forma en la que siguen los colectivos chavistas mandando en las calles de las principales ciudades venezolanas, incluso por encima de la policía. En economía en Colombia les hablaré de la polémica que sigue por la propuesta del gobierno de implementar inversiones forzosas. La ANDI ha pedido y solicitado que esto se revise bien porque califica a su presidente Bruce McMaster como altamente inconveniente esta posibilidad, porque dice que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Fenalco revela que las ventas siguen estancadas. Habló del comercio. El 76% de los empresarios afirman que sus ventas expresadas fueron iguales a las obtenidas hace un año y un 30% inferiores en algunos casos. Mientras que el DANE dice que la informalidad laboral en Colombia aumenta, alcanza un 55,8% en el segundo trimestre de este año. Hoy se conocerán resultados financieros trimestrales de Ecopetrol en medio de una gran tormenta que afecta a la principal empresa de Colombia por la determinación del presidente Petro de frenar una decisión que había sido tomada por la junta directiva de esa empresa de la adquisición de unos activos estratégicos de la Oxy relacionados con fracking en Estados Unidos. Al final el presidente Petro dice que no. Ecopetrol tiene que echarse para atrás a pesar de que el negocio estaba prácticamente perfeccionado. Esto tiene implicaciones frente al gobierno corporativo, porque obviamente aquí
queda en entredicho lo que dice la Junta Directiva. Por encima de ella pareciera estar el presidente de la República, y por otro lado porque la situación financiera de Ecopetrol podría estar mucho mejor, dicen los expertos, si se hubiera perfeccionado ese negocio. Obviamente lo que hay aquí de por medio es un asunto ideológico, obviamente lo que hay de por medio es la postura del presidente Gustavo Petro frente al asunto del fracking. Les contaré detalles de la histórica decisión de la Corte Constitucional que determina cuáles son los alcances y límites del uso de la inteligencia artificial en la proyección de fallos judiciales. Hablando de justicia, a las 8 de la mañana, doña Sandra Ortiz, quien fuera muy cercana al presidente Petro, fuera su consejera para las regiones, rendirá interrogatorio ante la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Ella, según Olmedo López y Sneider Pinilla, habría sido la mensajera que habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo, en cash, en rama, en bolsas al expresidente del Senado, Iván Name. Vamos a contarles en el mundo lo que pasa en Rusia, que sigue retirándose de la frontera con Ucrania por la ofensiva ucraniana, del nerviosismo que aumenta en Israel y de los incendios forestales que avanzan en Grecia por las altas temperaturas. Ya parecieran haber cobrado una víctima mortal y se expanden rumbo a la ciudad de Atenas. Hoy Google lanza sus nuevos teléfonos inteligentes Pixel 9 y Pixel 9 Pro Fold y otros productos que pretenden competirle, por supuesto, a los genios de la manzana, a los genios de Apple. 6-7 minutos, como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy una fecha dolorosa, pero que vale la pena recordar para que no se repitan este tipo de crímenes en Colombia. Hace 25 años, a esta hora, era asesinado en el barrio Quinta Paredes de Bogotá el genial humorista y colega Jaime Garzón a manos de los paramilitares. Vamos a recordarlo hoy, que entre otras cosas, para destacar su trabajo como Heriberto de la Calle y muchos otros personajes, es el Día del Humorista Colombiano. Hoy, además, se cumplen 125 años del nacimiento de uno de los genios del cine, don Alfred Hitchcock, el hombre de Psicosis, entre otras. 6-7, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Estamos haciendo nuestras necesidades ahí dentro. Nada, no tenemos dado permiso para que salgan. No. Tengo soldados enfermos, es por eso mismo. Estoy haciendo las necesidades dentro de la BPM. Eso es un pedacito pequeñito, banderos, ¿sí? Los 66 soldados que estaban secuestrados en Guaviare fueron liberados en las últimas horas. Los militares denunciaron malos tratos. 4 días donde no nos permiten movernos para ningún lado. Estamos rotundamente rodeados de todas las personas que integran la Guardia Campesina. Nosotros no podemos salir del pequeño perímetro que nos dan, donde debemos hacer nuestras necesidades dentro del cambuche o los alrededores, siendo antihigiénico. La persona que tomó la vocería en representación de los campesinos aseguró que la condición como organizaciones campesinas que ellos exigen a la gobernación, al gobierno nacional en sí y a esta comisión humanitaria para dejar libres a los militares es que salieran de la zona totalmente y que no permanecieran en el territorio. El tránsito de la fuerza pública lo reconocemos que es constitucional siempre y cuando hagan el ejercicio como les corresponde. ¿Y cuál es el ejercicio que les corresponde hacer? Pues ir a buscar la FARC o el enemigo o el actor armado por la selva. ¿Qué hacen en una carretera jodiendo a los campesinos? Empadronándolos, requisando. Vayan, es allá, con los que tienen las armas, con los que tienen que darse en bala. El gobierno se mantiene frente a la situación de los secuestrados y avisa que detrás de esto se encuentra la disidencia de Iván Calarcá. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en conjunto con Petro, evaluará mantener o no el cese al fuego. Lo que estamos esperando es que esa voluntad de paz sea respondida con hechos de paz por parte de estos grupos violentos. 50.000 personas confinadas y el tránsito de embarcaciones restringido es la consecuencia de las amenazas y el paro armado del ELN en el Bajo San Juan Chocó. La mayoría de las familias están durmiendo en habitaciones pequeñas y en precarias condiciones, según confirmó el alcalde de Ismina, Jason Mosquera. En 8 meses que lleva este año, ya han habido 6 desplazamientos de estas comunidades que han tenido que dejar todo para coger sus tierras, sus casas. Y ante el riesgo no solo para la seguridad, sino para la pérdida de cultivos
y desescolarización de los menores, se adelantó un Consejo de Seguridad. Habló el coronel Cristian Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. En este espacio se analizó que, si bien es cierto, no se han presentado confrontaciones en las diferentes zonas, sí se ha visto el constreñimiento a la población generado por parte del ELN. El representante liberal Julián Peinado renunció a su designación como coordinador ponente del proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2025. No responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país, argumentó Peinado en una carta dirigida a la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la propuesta del presidente Gustavo Petro de avalar inversiones forzosas con los ahorros en los bancos. Asegura Cristo que no se van a quedar con el dinero de los colombianos y que es una propuesta que están conversando con el sector privado. Aquí nadie está pretendiendo, como se dice coloquialmente, echarle mano a los ahorros de la gente. Aquí lo que se busca, que no es nuevo tampoco. Ha habido distintas épocas del país en donde se ha acudido a la inversión forzosa. Hoy hay inversión forzosa en el sector agropecuario colombiano para darle tasas de crédito baratas a los agricultores, que es lo que quiere el gobierno nacional. Sin embargo, son varias las críticas. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda, y adicionalmente también el reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros van a bajar. En igual medida se pronunció José Ignacio López, presidente de ANIF. Las inversiones forzosas, en la medida que redireccionan el crédito, reducen la disponibilidad de recursos que tiene el sector bancario para sus préstamos. A través de un comunicado, la DIAN informó que se declara contingencia por indisponibilidad de los servicios web. De acuerdo con la Dirección de Tecnología de la DIAN, fue por incidentes con la funcionalidad de firma electrónica y la recuperación de la contraseña. Sin embargo, ante esta situación, la DIAN confirmó que las personas naturales cuyo NIT finalizara entre los dígitos 01 y 02, que no puedan presentar su declaración de renta, pero que hayan elaborado un borrador y el sistema le haya generado un número de formulario, para cuando se restablezca el servicio, evitarán declarar sin liquidar sanción e interés. El gobierno presentará hoy a discusión la versión 2.0 de la reforma a la salud, una reforma de 48 artículos que recoge los elementos básicos de la reforma que ya se cayó en el Congreso de la República y que fue concertada con 6 EPS. Este documento detalla la propuesta de transformar las EPS en gestoras de salud y vida, y pues según la reforma, estas nuevas entidades recibirían una remuneración equivalente al 5% del valor de pago por capitación anual, es decir, el monto asignado por cada afiliado. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está denunciando que lo censuraron en TikTok, Diosdado Cabello, el segundo hombre más fuerte de Venezuela, impulsó una regulación de las redes sociales en ese país. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición de ser humano, el mayor peligro que existe contra la paz del planeta, el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos, porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales, una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. En el barrio Santa Fe, en uno de los operativos anoche, donde inicialmente varios uniformados del cuadrante del sector de los Mártires intentó hacer una requisa a un grupo de personas. Los recibieron a golpe, los agredieron con armas blancas y 3 policías resultaron lesionados. El oficial de inspección de la policía de Bogotá, el coronel Wilson Torres. Solicitan la requisa a un grupo de personas. Esas personas se rehusan a la requisa y agreden físicamente con elementos contundentes a nuestros uniformados. 3 de nuestros uniformados resultan heridos. Paul McCartney dijo alguna vez: juro que no morí. En esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia. Hoy se conmemoran 25 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Yo soy ilustrador, embolador don Miguel Barón, y que las embola todas. Una de las voces más importantes en el periodismo colombiano. Buenas noches, Edificio Colombia, le habla Néstor Elí. ¿Cómo dice? Presidente, con Néstor Elí. Sí, no señor, estaba botando la basura, ni me faltaba. Su caso sigue en la impunidad. Alfredo Garzón es uno de sus hermanos. En el caso de Jaime no ha habido justicia porque único condenado vivo no ha pasado un solo día en la cárcel.
Orgullo nacional, emotivo recibimiento a los héroes colombianos que subieron al podio en París 2024 y más de 50 millones de colombianos felices con su actuación. La delegación sumó 4 medallas, 3 de plata, 1 de bronce y 14 diplomas olímpicos. Los deportistas colombianos arribaron al país en medio del polémico anuncio del gobierno nacional de hacer un recorte del presupuesto del deporte para el año 2025. Habla Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Yo tengo la certeza que el gobierno va a rectificar. En los próximos días nos vamos a reunir con algunos altos funcionarios del gobierno, con la ministra del Deporte, para analizar esta situación. Vuelve la Copa Libertadores de América. Hoy en Chile, Junior, el único equipo colombiano que continúa en la competición, jugará contra Colo-Colo, el partido de ida de los octavos de final de la copa más importante de clubes en el continente. El partido se disputará esta noche a las 7:30. La vuelta se jugará el martes 20 de agosto en Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio.